Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes una situación que involucra ecuaciones diferenciales. Para ello les propongo la siguiente situación. Dice, suponiendo que deseamos modelar una población con una ecuación diferencial de la forma dp, esta es la forma de la ecuación diferencial que tenemos, de p en dt, que se puede escribir como f de p, donde p de t es la población, ojo aquí con esta condición, p de t es la población en el tiempo t. Gracias a distintos experimentos se tiene la siguiente información sobre la población. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que encontrar lo que dice la A, la B y la C, pero de acuerdo a estas condiciones, que es la información que se detalla. Dice los únicos puntos de equilibrio, de la población son P de 0, P de 10 y P de 50. O sea, tengo una población de 0, una población de 10 y una población de 50. El tema es que si ustedes analizan esta información de lo que está diciendo en la primera condición, esta población, primero, no sé si son cientos, son miles, son millones, no sé qué tipo de población es, pero todas esas situaciones que estoy comentando no son relevantes para este problema, por lo tanto no nos vamos a detallar en ellas. Tampoco sé, si yo miro esta situación, si de 0 a 10 es una población que crece o decrece, no lo sé si aumenta o disminuye, tampoco sé si de 10 a 50 aumenta o disminuye, como tampoco sé qué pasa más allá de 50. Si mayor a 50, la población aumentaría o disminuiría. Antes del 0, de la población de 0, no me voy a preocupar porque se supone que nosotros entendemos que las poblaciones son positivas por defecto. ¿Ya? Por lo tanto, la parte negativa no nos interesa. Fíjense que después tenemos una segunda condición que habla aquí y nos dice de que si la población es de 100 individuos, la población crece. ¿Ok? Tenemos un crecimiento, 100 individuos está más acá, ¿cierto? Un poco más allá, pasado de 50. Y me dice que si la población de 25 individuos, es decir, estaría entre 10 y 50, ¿cierto? Ahí ya tenemos, la población crece. Con estas condiciones tengo que trabajar para encontrar la primera condición, graficar las posibles líneas de fase, ese es nuestro primer desafío, para este sistema, considerando, por cierto, lo que ya intuíamos, que la población tiene que ser positiva. No vamos a considerar poblaciones negativas porque no tiene ningún sentido. Y nos está dando como dato que hay dos. Partamos con esta. Antes de leer la siguiente, vamos de a una. Entonces, entendemos qué significa encontrar la primera parte. Cuando a mí me pide graficar las posibles dos líneas de fase, recuerde que usted aquí tiene líneas de fase, y le están diciendo que dos, donde en la línea de fase nosotros vamos a mostrar los puntos de equilibrio. Estos puntos, estas poblaciones que están marcando. Estos dice que son los únicos puntos de equilibrio de mi ecuación diferencial. La que no sabemos cuál es, por cierto. Entonces, se supone que usted, si usted recuerda, ¿cierto? Que estamos diciendo esto. Tenemos aquí el 0, tenemos aquí el 10 y tenemos aquí el 50. Entonces, usted tiene en definitiva tres intervalos. Tiene un intervalo 1, tiene un intervalo 2 y tiene un intervalo 3. Recuerde que antes del 0 no nos interesa porque nos están definiendo una población positiva. Por lo tanto, aquí es lo que en estos puntos de equilibrio, ¿cierto? Vamos a definir con estos puntos de equilibrio vamos a definir nuestra línea de fase. Y nuestra línea de fase va a ser tan simple como que nosotros vamos a, ¿recuerda eso? Esa línea que iba hacia arriba, ¿cierto? Una línea que iba hacia abajo. Y nosotros aquí marcábamos el 0, marcábamos el 10, ¿cierto? Y después marcábamos un poco más arriba el 50. Esto era lo que nosotros entendíamos como línea de fase. Como dice que hay dos, nosotros vamos a abreviarle y le vamos a poner línea de fase 1. Súper creativo. Por lo tanto, esa línea de fase, acuérdense que en esa línea de fase nosotros nos ayudábamos y poníamos en definitiva qué pasaba, si podíamos saber, por ejemplo, qué pasaba aquí, sobre 50, qué pasa entre 10 y 50.
Cuando digo qué pasa me refiero a saber, sobre 50 crece o decrece, entre 10 y 50 crece o decrece, entre 0 y 10 crece o decrece. Entonces veamos la condición después del problema. Aquí están los únicos puntos de equilibrio, los representé en mi línea de fase. La segunda condición del problema dice que si la población es de 100 individuos, la población crece. 100 individuos dijimos que estábamos pasados de 50, por lo tanto los tengo que ubicar aquí, sobre 50. Entonces significa que usted viene aquí y dice que si decrece, significa que vamos a bajar, vamos a disminuir. Todo lo que ubique yo sobre, porque obviamente no puede ser que un elemento entre 50 y el infinito de la población vaya a subir y el otro vaya a bajar. No tiene ningún sentido, eso no puede ser. Por lo tanto, todos los elementos que estén ahí, ya con esta condición dice que decrece. Si la población es de 25, por lo tanto 25 lo voy a situar entre 50 y 10, entre 10 y 50. Dice que crece, por lo tanto yo voy a entender que todos los que estén entre medio van a crecer. Lo que no tengo información es lo que está pasando aquí. No sé si logran visualizarlo. Yo no sé qué pasa aquí. No tengo ninguna información al respecto. Por eso el problema me está diciendo que hay dos líneas de fase. Por lo tanto, voy a hacer una línea de fase sospechando que de 0 a 10 va a ser creciente la población y otra línea de fase sospechando que de 0 a 10 va a ser decreciente. Por lo tanto, ahí voy a cerrar la pregunta A. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner aquí que en esta parte, perdón, en esta parte nosotros vamos a poner aquí que crece. Entonces aquí vamos a nosotros representar que aquí la población crece. Por lo tanto, en esta línea de fase 1, nosotros vamos a subentender que vamos a tener una primera derivada de la función diferencial, ¿cierto? Que es positiva. Vamos a escribirla bien. Positiva. ¿Ok? Entendiendo que para todo t que pertenece entre 0 y 10. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ok? Porque los demás intervalos los conozco. Sé el crecimiento de los otros intervalos. Entre 0 y 10 no lo conozco, por lo tanto, por eso tengo que hacer 2. Bien, de la misma forma vamos a hacer la otra línea de fase, que dice entonces que nosotros vamos a tener, no quedó muy bien, vamos a hacerla de nuevo. Entonces nosotros aquí vamos a tener la otra línea de fase que le vamos a llamar línea de fase 2, donde aquí vamos a entender, ¿cierto? Que vamos a tener nuestra primera derivada de la función, que es lo mismo, acuérdense que es lo mismo que escribir, vamos a escribirlo así, de P en dt, ¿cierto? O lo mismo que es f de P, entendiendo que esta es mayor que 0. ¿Para quién? Para un t que está entre 0 y 10. Listo. Para una población, perdón. No es el tiempo, es la población la que está entre 0 y 10. Entonces hacemos lo mismo, tenemos el 0, tenemos el 10, tenemos el 50. Las condiciones siguen siendo exactamente las mismas. Sobre 50 va a ser decreciente porque dice aquí que de 100 individuos decrece. Por lo tanto, eso no va a variar. Decrece. De 0 a 50, donde tengo 25 individuos, crece. Por lo tanto, lo mismo. Eso sigue creciendo. Lo que no sé qué ocurre es aquí. Por eso me estoy dando dos líneas de fase. Entonces, aquí vamos a sospechar la situación al revés. El otro caso, que decrezca la población. Aquí vamos a indicar entonces que nuestra población decrece. Eso era lo que tenía que ver con la línea de fase, las dos posibles líneas de fase que tienen este problema. Bien,
Dice la segunda pregunta que yo esboce una gráfica de la función f de p, ¿cierto? Correspondiente a cada una de las líneas de fase. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer la gráfica, ¿cierto? El diagrama de fase para esta línea de fase y otra, a ver si se ve el cursor, y otra para esta línea de fase. Por lo tanto, tengo nuevamente las dos situaciones que representarlas en un gráfico, cada una por separado, por cierto. Vamos a hacerlo en la... recuerde que cuando nosotros dijimos línea de fase 1, la población era creciente. Entonces vamos a hacer el primer caso para hacerlo en el mismo orden. Y dice, vamos con la letra B. Un segundo, permítanme hacer algo. Ya. Parte B. Entonces, para la línea de fase 1, la que nosotros dijimos, línea, ¿cierto?, de fase 1, nosotros entendíamos que teníamos, voy a ponerlo así. Aquí tenemos nuestra población, aquí tenemos el tiempo. Nosotros vamos a entender, acuérdense que cuando en este eje tenemos el tiempo, aquí también está automáticamente P igual a 0. Por lo tanto, un poquitito más arriba, nosotros vamos a entender, voy a ponerlo acá, voy a tener 10, aquí tengo la otra solución, ¿cierto?, que aloja todos los puntos de equilibrio con P igual a 10. Aquí están las soluciones de equilibrio. Y un poco más arriba, vamos a ponerlo por acá, tenemos a 50 y aquí viene con P igual a 50. Por lo tanto, esto está diciendo, aquí está mi línea de fase, ¿cierto?, 50, aquí está mi línea de fase 10 y aquí está mi línea de fase con 0. Esta era la línea de fase que nosotros habíamos construido hace un momento atrás. Y acuérdense que nosotros para la primera dijimos que en primera instancia de 0 a 50, de 50 hacia arriba, ¿cierto?, decrece, de 10 a 50 crece, y de 0 a 10 vamos a hacer que la población crezca. Primer caso, ¿cierto? Porque hay dos posibilidades, que crezca o decrezca. Entonces, para que nosotros podamos graficar, nosotros vamos a entender que si viene decreciendo en el tramo superior, desde más arriba, ¿cierto?, hasta el 50, significa que voy a tomar un punto cualquiera y voy a mostrar que baja. Dice que si tomo un punto, por ejemplo acá, de 25, donde la población crece, voy a tomar un punto aquí entre medio y me está diciendo que crece, por lo tanto se quiere acercar, acercar, acercar y va a topar con mi solución de equilibrio, que no la puede tocar, es asintótica. ¿Estamos? Trate de pensar como que estas dos soluciones se quisieran encontrar, pero jamás van a poder hacerlo. ¿Estamos? Quieren acercarse tanto, 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 pero nunca lo van a lograr. Y ahí van a quedar asintóticas hasta el infinito. Y después nosotros dijimos que de 0 a 10 nuestra población va a ser creciente. Por lo tanto, tomo un punto de ella y voy a decir que crece hasta allá. De hecho, es más, estas soluciones de equilibrio, donde están estos puntos de equilibrio, nosotros, si les acomoda, podemos aprovechar de clasificarlos. ¿Se acuerda cómo se clasificaban? Este punto de equilibrio era no me lo pide el problema, pero para ayudarlos a recordar, ¿se acuerda? Era un sumidero o atractor. Solo para repasar el concepto, nada más. Y en esta situación, este punto de equilibrio, esta solución de equilibrio, representaba un nodo. ¿Ya? Bien. Y la segunda línea de fase 2, donde nosotros habíamos entendido, ¿cierto?, que teníamos que nuestra población era negativa, ¿cierto?, para todo P que iba desde 0 hasta 10.
Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo. Tenemos nuestra línea de fase, que es la que habíamos dibujado nosotros anteriormente, y tenemos la misma representación de gráfico. Aquí tenemos T, aquí ya entendemos que tengo a P igual 0. Un poco más arriba teníamos 10, ahí está mi solución de equilibrio con P igual a 10. Un poco más arriba, ¿cierto? Teníamos a, vamos a ponerlo a la misma altura para que no nos complique. Aquí está P igual a 50, por lo tanto vamos con la misma idea. Nosotros ahora, vamos a cambiar el color, vamos a decir que en este tramo era decreciente, por lo tanto se quiere acercar a 50 y no puede. 25 acuérdense que era creciente, por lo tanto todas las soluciones en este intervalo de 10 a 50 son crecientes. Y desde 0 a 10 nosotros estamos diciendo que es decreciente. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar un punto cualquiera entre 0 y 10 y lo vamos a hacer decreciente, decreciente, queriendo acercarse aquí al 0 sin poder hacerlo. Por lo tanto, en mi línea de fase, yo tengo aquí la representación del 0, tengo la representación del 10, tengo la representación de 50, y acuérdese que en cada uno de los tramos yo sabía que esto era decreciente, aquí era creciente y aquí era decreciente. Fíjense que si quiere buscar la clasificación de los puntos, P igual a 50 seguirá siendo, ¿cierto? Si clasificamos los puntos de equilibrio, seguirá siendo un sumidero o atractor. Y en este caso, P igual 10 cambia de ser nodo y pasa a ser fuente o repulsor. Recuerda que no es parte de lo que me está pidiendo el problema, solamente estamos haciendo un pequeño repaso para que recuerde esos conceptos. ¿Ya? Bien, estimados, eso es lo que nos está pidiendo la parte 2 del problema. La parte 2 del problema nos dice que nosotros podamos ser capaces de esbozar una gráfica de la función phi de P correspondiente a cada una de las líneas de fase. Ahí está, para la línea de fase 1, para la línea de fase 2. Hemos esbozado la situación. Perfecto. Y vamos ahora a la tercera parte de nuestro problema, que dice que yo debo escribir una fórmula para las funciones f de p cuya gráfica concuerde cualitativamente con las gráficas esbozadas en el punto anterior. Por lo tanto, necesito un modelo que, por cierto, considere las dos gráficas y eso significa que considere todas las condiciones que tiene el problema. Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Nuevamente vamos a tener dos fórmulas, ¿estamos? Dos ideas de fórmulas. Entonces, vamos con la letra C. La letra C dice que para que yo encuentre para la línea, vamos a partir con la segunda, que es la última que acabamos de hacer, la línea de fase 2, donde aquí teníamos, ¿cierto?, que P de prima de T es menor que 0, ¿cierto?, para toda la población que iba de 0 a 10. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar una expresión matemática, una fórmula, un modelo matemático que represente y que cumpla todas las condiciones. Por lo tanto, si yo sé, a ver si ayuda lo que voy a colocar a continuación, yo sé que eso es cierto f de p. Si yo sé que mis puntos críticos son p igual a 10, perdón, p igual a 0, son p igual a 10 y son p igual a 50, acuérdese que cuando usted resolvía esa ecuación diferencial, resolvía, ¿cierto?, igualando a 0, usted encontraba los puntos de equilibrio. Por lo tanto, si usted se devuelve, lo que tiene aquí es p menos 0 como factor. Si se devuelve en esta escritura, usted tiene p menos 10 como factor. Y si usted se devuelve en esta escritura, tiene p menos 50 como factor. Si usted decidiera multiplicar estos tres factores, usted va a encontrar un modelo matemático. Ahora, lo que va a necesitar es que satisfaga todas las condiciones del problema. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo voy a verificar que satisfaga las condiciones del problema? Porque yo voy a necesitar
¿cierto? Que P pertenezca, ¿cierto? De 50 al infinito. ¿Está bien? Lo voy a poner igual. P además tiene que satisfacer qué pasa con la población, qué va a pasar con el signo en definitiva, de la población que va a estar entre 10 y 50. Y P tiene que pertenecer, ¿cierto? Tenemos que ver qué pasa entre 0 y 10. Nosotros ya sabemos que estamos haciendo que entre 0 y 10 sea, yo necesito que aquí sea, para la línea de fase 2, necesitaba que fuera esta parte decreciente. En esta parte, ya no me queda espacio para ponerlo, pero esta parte nosotros sabíamos que aquí esperamos que sea creciente y en esta parte yo espero que sea decreciente. ¿Se acuerda por la línea de fase? Bien. Dicho eso, si yo anoto aquí mi modelo matemático y lo escribo como P de P menos 10 por P menos 50, fíjense que cuando usted analice un punto y diga, a ver, ese P que pertenece en este primer tramo de 50 a 100, ¿es positivo? Usted va a decir en primera instancia, sí, es positivo. Si tomamos un P ahora en el siguiente tramo, ¿está bien? 10, P menos 10, acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? A mí me va a quedar nuevamente positivo, porque cualquier número de 50 en adelante, ¿cierto? Va a ser positivo. Y si tomamos para el último tramo, también va a ser positivo. Resulta que si multiplicamos todos estos signos, a mí me está quedando positivo. Y cuando la primera derivada, ¿cierto?, era positiva, eso significaba que era creciente. Entonces, en este tramo, resulta que me está dando que la función es creciente y yo necesito que sea decreciente. Por lo tanto, no me sirve. ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Pero ¿cómo puedo solucionar para que sea, en vez de que sea creciente, que sea decreciente? Entonces mi sugerencia es que a uno de estos factores yo le pongo un signo negativo y me sale más fácil ponerle a este P un signo negativo. Y vamos a volver a analizar la situación, pero ahora lo voy a escribir como menos P por P menos 10 por P menos 50. Entonces hagamos ahora de nuevo el mismo análisis. Estamos en esta población y vamos a ver si satisface en definitiva para todos los términos. Yo necesito que de 50 a infinito la población se muestre creciente, perdón, decreciente. Entonces eso significa que usted va a decir que f de p es igual a ¿quién? Pensemos en el primer signo. Usted ya lo va a dejar negativo, porque cualquier número, cuando yo estoy pensando en el signo para ver el signo cierto de esta derivada, usted va a tomar un número p negativo y lo va a reemplazar por cualquiera que esté aquí entre medio. Cualquier número p mayor de 50 es negativo, porque tiene un signo negativo adelante. Por lo tanto, ese primer factor va a tener un signo negativo. En la segunda parte, lo estoy ayudando a analizar, espero que se entienda. P menos 10, tome un P mayor de 50, por ejemplo 60. 60 menos 10 es positivo. Y así sucesivamente cualquiera. Por lo tanto, ya en el segundo tramo nos está quedando positivo. Y en el siguiente tramo, si usted reemplaza un P mayor de 50, 60, 60 menos 50, 70 menos 50, son todos positivos. Por lo tanto, si usted multiplica esos signos de los factores que tiene ahí, cambié el color, perdón, nos está quedando negativo. Y si me queda negativo, significa que eso es menor que 0. Y si es menor que 0, entonces efectivamente esto se muestra decreciente, que era lo que yo necesitaba que fuera. Que la población en este tramo se mostrara decreciente. Lo voy a escribir con otro color para que se note. Aquí la
población se va a mostrar decreciente. Por lo tanto, satisface la condición. Veamos si entre 10 y 50 la población se me muestra creciente. Entonces hacemos la misma cuenta. Vamos a decir entonces que P' es igual a ¿quién? Estamos analizando la derivada. Acuérdense que cuando la primera derivada era negativa, me indicaba decrecimiento. Cuando la primera derivada era positiva, me indicaba crecimiento. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Si usted reemplaza un número cualquiera entre 10 y 50 aquí en este P, le antepone un signo negativo y le va a quedar que ese primer factor es negativo. Después, si usted reemplaza un P que esté entre 10 y 50, por ejemplo, piensa en el 20, 20 menos 10, positivo. 30 menos 10, positivo. 40 menos 10, positivo. Por lo tanto, el segundo factor también se me muestra positivo. Y el tercer factor, si usted reemplaza por un número entre 10 y 50, pensemos de nuevo, 20 menos 50, 30 menos 50, 40 menos 50, todos me están dando números negativos. Por lo tanto, el tercer factor es negativo. Si usted multiplica los tres factores, me queda positivo. Por lo tanto, al ser mayor que 0, me está diciendo que la población en este intervalo se muestra creciente. Por lo tanto, el modelo, ¿cierto? El candidato a modelo que encontré está funcionando. Cuidado porque no es el único. Usted podría encontrar, ¿cierto? Con las mismas condiciones, a lo mejor hacer otra variación con los signos o otra forma y encontrar que satisface. Por lo tanto, usted encontraría otra solución, ¿ya? Pero debe saber que tiene que cumplir con las líneas de fase que nosotros hemos realizado y que cumpla con las condiciones. Y finalmente, tenemos que hacer que entre 0 y 10 terminemos de mostrar que esta idea, ¿cierto? Este candidato de modelo matemático de ecuación diferencial que encontré satisface para que me muestre que para el primer caso de la línea de fase, ¿cierto? Muestra una expresión creciente. Entonces, aquí hacemos lo mismo. De 0 a 10, piense en el 2, en el 3, en el 4. Si usted le antepone un signo negativo a ese P, claramente quedamos negativos. En el siguiente tramo, 2, 3, 4, 5 le resta 10, ¿se fija que queda negativo? Negativo. Y lo mismo si piensa en cualquier número entre 0 y 10 como población, ¿cierto? Y la reemplaza en P menos 50, P que valga 8, 2, 5, claramente 50 le gana porque es un número negativo, por lo tanto me va a quedar negativo. Si usted multiplica los tres signos negativos, le está quedando negativo, por lo tanto, aleluya, decrece. Entonces nuestra población es decreciente. Entonces, hemos encontrado un modelo matemático, ¿cierto? Una ecuación diferencial que satisface todas las condiciones de nuestro problema para el primer caso, para la línea de fase 1. ¿Está bien? Entonces, a ver, cerremos. Luego de P en dt, que es f de P, es equivalente a decir menos P por P menos 10 por P menos 50. Esta expresión satisface las condiciones del primer caso. Entonces ahora nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a ir a buscar para la línea de fase 1. Entonces, línea de fase 1. Aquí es donde necesitamos, ¿cierto?, que nuestra ecuación diferencial sea positiva para un P, ¿cierto?, que está entre 0 y 10, porque los otros intervalos nosotros los tenemos claros. Ya sabemos cómo se comportan. Lo que no sabemos, qué pasa con la población que está entre 0 y 10. Entonces, aquí, ¿cómo voy a modelar? ¿Cuál va a ser el modelo que yo debería encontrar? Entonces, para ello, yo les sugiero que usted haga un análisis y observe. Yo necesito aquí que esto siga siendo decreciente.
que siga siendo creciente, pero que la última condición sea creciente. Por lo tanto, yo me fijo que aquí, hasta estos signos que están aquí, el único que yo debería alterar sería este. ¿Se fija? Ahora, puedo mirarlo de otra forma, pero yo a la rápida estoy mirando que si yo elevo al cuadrado este término, voy a dejar que el del medio me quede todo positivo. Y eso significa que no voy a alterar este signo, no voy a alterar este signo, pero sí voy a alterar el último y voy a dejar que me queden dos signos negativos, que al multiplicarlos me van a quedar positivos, que multiplicados con otro positivo me van a dar positivo. Por lo tanto, ahí voy a mostrar que esto crece. Es la solución más óptima que yo encuentro en este momento. Si usted, insisto, encuentra otra forma, perfecto. Debe asegurarse que satisfaga las condiciones. Por lo tanto, mi sugerencia es que usted razone en menos p por p menos 10 al cuadrado por p menos 50. Si usted se fija y resuelve rápidamente esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que ya viene como factorizada, usted confirma que sus puntos críticos, es decir, sus puntos de equilibrio van a ser 0, aquí está p, va a ser 10, no los va a alterar, se fija, y va a ser 50. Si usted altera el signo de aquí adentro, por supuesto que va a alterar los signos que salgan de acá, así que tiene que tener cuidado eventualmente qué tipo de cambios quisiera hacer si no le gusta esta ecuación diferencial que yo le estoy ayudando a encontrar. Entonces, veamos si satisface, porque ahora tenemos que ver nuestras condiciones. Tenemos que probar entonces que si P está entre 50 e infinito, tenemos que probar que esa situación va a ser decreciente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a analizar qué pasa con P'. Si nosotros analizamos cualquier número y lo reemplaza aquí, le va a quedar negativo. Cualquier número sobre 50 que lo reemplace aquí, más encima lo eleve al cuadrado, va a ser súper positivo, porque todo número negativo al cuadrado es positivo. Y si reemplaza un número mayor de 50 en el tercer factor, aquí 60, 70, 80 menos 50, a usted le va a dar positivo. Entonces, si multiplicamos los signos, obtenemos que eso es negativo, por lo tanto, eso es menor que 0, y eso significa entonces que la población es decreciente. Por lo tanto, hasta el momento satisface. Después dice que me tengo que preocupar que P, ¿cierto? Que es mi población, que pasa entre 10 y 50. Y aquí entre 10 y 50 yo necesito que sea creciente. Eso necesito yo. Por lo tanto, vamos a verificar que la ecuación diferencial dada, satisface el problema. Entonces, el mismo análisis estimado. Yo creo que a esta altura ya se entiende mucho más rápido. Si me tomo cualquier número entre 10 y 50 y le pongo un signo negativo, claramente esa expresión es negativa. La voy a multiplicar, ¿cierto?, por un número que va al cuadrado, que está entre 10 y 50 menos 10 al cuadrado, súper positiva. Y si reemplazo por un número mayor de, que esté entre 10 y 50, no sé, pues 20, 30, 40 menos 50, va a ser negativo. Por lo tanto, si usted multiplica los tres signos, obtiene positivo, eso es mayor que 0, entonces usted va a confirmar que obtiene lo que necesitaba, que la población es creciente. Está perfecto. Y nuestra última condición espera que usted confirme qué pasa cuando la población esté entre 0 y 10. Y aquí es donde nosotros necesitamos que la población sea al revés de decreciente, necesitamos que sea ahora creciente. Eso es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Que sea creciente esta línea de fase 1. Entonces, para ello hacemos el mismo análisis, buscamos la derivada, ¿cierto? Analizando los signos. Y tenemos que de 0 a 10, si le anteponemos un signo negativo, es negativo. Pero, y aquí está la gracia, cuando nosotros ponemos un número de 0 a 10 aquí adentro, no sé, por el 5, 5 menos 10 me da menos 5, pero ese menos 5 al cuadrado hace que tenga signo positivo. ¿Se fija? Que era lo que estábamos buscando y que esa fue la intención de poner al cuadrado el segundo término. Y el último término, si usted antepone
le asigna al valor de P un número que esté entre 0 y 10 y lo reemplaza en ese factor, se va a dar cuenta que sigue siendo negativo. Por lo tanto, si multiplica los tres signos, obtiene positivo, eso es mayor que 0, por lo tanto, confirma que lo que usted quería era que la población fuera creciente. Por lo tanto, podemos decir que entonces para la segunda línea de fase, para la segunda condición que nosotros tenemos una ecuación diferencial que podemos definirla como f de p igual a menos p con p menos 10 al cuadrado por p menos 50. Espero haber ayudado a comprender este tipo de situaciones y a que se sepan plantear. Ha sido un placer y nos encontramos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.